recordarles nuestras redes sociales en Instagram, Sunay Piso BZLA y por YouTube, Formación Sunay. Igualmente queremos también agradecer a todo el equipo que hace posible estos 40 minutos que vamos a estar compartiendo del tema de análisis de riesgo. Antes de comenzar a hablar del tema que nos trae el día de hoy, vamos a hacer mención a la ponencia de Ramón Carcaño la semana pasada e incluso el curso de análisis de riesgo que dio el magíster Luis Reaño. Bueno, por tema de tiempo, no vamos a entrar en detalle de la presentación. Básicamente, vamos a decir solamente algunas cosas. Me desempeño en la actualidad como director general de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Finanza, Economía y Comercio Exterior, con una licenciatura en Contaduría Pública, abogado, 3 especializaciones en la actualidad y una maestría. Además de eso, auditor interno certificado CIA por the Institute of Internal Auditor y certificado en autoevaluación de control por the Institute of Internal Auditor. Profesional certificado en auditoría gubernamental, CGAP, por el mismo instituto. Examinador de fraude certificado por la Asociación of Fraud Examiner, la Asociación de Examinadores de Fraude. Profesor de posgrado de la Universidad Santa María y la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Conferencista en los congresos latinoamericanos de auditoría interna en República Dominicana, Cuba, Bolivia, Ecuador, Guatemala. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y Aquiles Nazoa. Y lo más importante del currículum es que formo parte del staff de formadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Vamos a comenzar con un pequeño pensamiento de el campeón de boxeo, Muhammad Ali, que señalaba que el que no es suficientemente valiente para tomar riesgo no va a lograr nada en la vida. Y tiene que ver con que la vida está dada con elementos donde siempre está la palabra riesgo presente. Vamos a definir qué es auditoría interna según el IDA. Esta es la definición de 1999, que dicho sea de paso, no varió con la modificación de este año de las normas de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a cumplir los objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de, y subrayamos, los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Si vemos esta definición y la comparamos con la definición de la auditoría gubernamental, vemos que la misma no se complementa. Tenemos que en el artículo 141 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público nos define qué es la auditoría interna y se define como un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático, profesional de las actividades administrativas y financieras de cada órgano o ente, realizado con el fin de evaluarla, verificarla y elaborar el informe contentivo de las observaciones y las conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen.
Y esto, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema de riesgo? Ya vamos a ver. No nos apuremos. Lo primero que tenemos que decir es que todos en absoluto, y estoy hablando de los que están detrás de la cámara, en algún momento han anticipado un evento adverso. El tema es que muy pocos hemos documentado esos eventos adversos. Y lo podemos ver con esta imagen. A veces salimos y vemos un sol radiante. Y si vemos un sol radiante, lo más probable es que no llueva. Pero si salimos y vemos que el cielo está nublado, muy probablemente nos llueva. ¿Y esto qué significa? Que tengamos que sacar el paraguas. Y aquí no estamos haciendo de una u otra manera un ejercicio de análisis de riesgo. Por supuesto que sí. Estamos anticipándonos a una posibilidad de lluvia. Vamos a definir inicialmente el riesgo según la norma ISO 31000. Y este nos define que el riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y tenemos que ver que el efecto es una desviación sobre lo que se espera, básicamente. Ahora, si vamos al Instituto de Auditores Internos en las normas del año 2000 y ratificado en las normas del año 2023 que salieron ahorita en abril, vamos a definir el riesgo como un evento actual o potencial que podría afectar el logro de los objetivos estratégicos y financieros. Vamos a pararnos un momentico aquí. Un evento actual o potencial. ¿Qué significa esto? Que puede estar pasando y usted no se ha dado cuenta. O podría pasar en el futuro. ¿Lo vemos? ¿Sobre qué? Sobre los objetivos estratégicos de una organización. Ahora, ¿cómo nosotros, como auditores internos, podemos agregar valor a la organización? Pero antes de llegar allí, vamos a hacer una pregunta. Hay dos tipos de organizaciones. Con el tema de riesgo estamos hablando. Los que tienen procesos formales para la identificación de riesgo y los que no lo tienen. Pero de los que tienen los procesos formales, tenemos también dos grandes grupos. Uno que lo hace simplemente porque la norma me lo obliga, porque tengo que cumplir con el marco regulatorio. Y otros que lo hacen porque quieren mejorar sus procesos y con ello cumplir los objetivos. Yo le pregunto, ¿en dónde quiere situarse usted? ¿En el que cumple solamente la norma o el que agrega valor mejorando la posibilidad de que los objetivos se cumplan? Yo en lo particular me veo para mejorar los procesos. Que el marco regulatorio venezolano obligue a que se lleve el ejercicio, sí es verdad, lo vamos a ver más tarde. Pero más allá de que esté obligado, nuestros procesos deben de ser para agregar valor y no para simplemente cumplir con lo que me ordena la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, la Superintendencia Nacional de Valores, la Superintendencia de Bancos, por solamente mencionar 4 organismos. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿usted realmente conoce los objetivos de la organización? Esa es la primera gran pregunta. Porque si usted no conoce los objetivos estratégicos de la organización, ¿cómo puede evaluar los factores que pueden incidir en la consecución de esos objetivos?
Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que conozca su organización y conozca los objetivos de la organización. Estamos hablando de los objetivos estratégicos, financieros y operativos. Ahora, debemos en el sector público considerar el riesgo en las operaciones. Ya le mencioné en las láminas anteriores que sí. Aquí vamos a traer a colación lo establecido por la INTOSAI. La INTOSAI son la organización de entidades fiscalizadoras superiores. Ellos, en su guía de buena gobernanza y la guía para la norma de control interno del sector público, lo establece. Adicionalmente, en Venezuela lo establecen las normas generales de control interno. Allí lo vamos a tener en el artículo 26, 27, 28 y 29. Esto está publicado en la Gaceta Oficial 40.851 de fecha 18 de febrero del año 2016. Le recuerdo, auditor, el desconocimiento de la norma no implica su incumplimiento. Artículo 2 del Código Civil. Ahora, ¿cuál es el rol del auditor interno en ese proceso del manejo de riesgo? Como le mencioné, en las normas generales de la Auditoría de Estado también nos da algunos elementos hacia ese objetivo. Pero no puedo yo entrar a explicarle este proceso sin hablarle de los roles que debe cumplir el auditor interno y cuáles roles no debe cumplir el auditor interno. Yo voy a hablarle de los que no debe cumplir. El auditor interno no es el dueño del proceso de análisis de riesgo, es el dueño del proceso del análisis de riesgo de sus riesgos, no de los riesgos de la organización. Y mucho menos puede establecer el apetito de riesgo, que es decir, qué riesgos se aceptan y qué riesgos no se aceptan. El auditor interno sí puede participar como un invitado más, como un experto funcional para que dé su opinión. Es decir, hay roles principales relacionados con el análisis de riesgo, roles legítimos y roles que la auditoría interna no debe hacer. Ahora, en el artículo 27 nos define la identificación de riesgo. Estamos hablando de las normas generales de control interno. En el artículo 28 nos habla de la valoración de riesgo. El artículo 26 nos habla de la evaluación y el artículo 29 nos habla de la respuesta. Como le mencioné, estamos hablando de la Gaceta 40.851. Ahora, ¿qué es eso del riesgo de auditoría? En las normas generales de auditoría nos establece en su artículo 27 que es el riesgo del auditor y es que el auditor debe evaluar el riesgo de la auditoría y es, palabras más, palabras menos, el que comprende los riesgos inherentes de control y de detección a lo que puede enfrentarse el propio auditor en la fase de ejecución de la auditoría. ¿Lo vemos? Entonces, les recuerdo, tiene la obligación el auditor interno de evaluar sus riesgos. Ahora, si hablamos de riesgo de auditoría desde el punto de vista del auditor externo, podemos traer a colación la norma internacional de auditoría 400, que habla de los riesgos, de la evaluación de riesgos y el control interno. Y este me significa, palabras más, palabras menos, que el auditor interno, que el auditor externo, perdón, de una aseveración inapropiada sobre la razonabilidad de los estados financieros. Queremos enviar un saludo de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos a través de Instagram. Saludamos a los seguidores en YouTube y muy especialmente a los que se han formado en mi universidad, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Entonces, debido a que el alcance de auditoría interna, ¿ustedes creen que es mayor o es menor que la auditoría externa? Es mayor, porque no solamente tiene que ver con los estados financieros, sino que también tiene que ver con todas las operaciones de la organización. Ahora bien, yo les invito a que consulten la norma ISO 27002. Estamos hablando de la norma 31000 y la norma 27002. El que me habla de el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y por qué tiene que ver esto con el análisis de riesgo? Porque la red, la nube, presenta elementos que son importantes y que podrían poner en riesgo la integridad de la información de una organización. Y esta norma ISO 27002 nos señala cómo deberíamos evaluar el riesgo a través de nuestros sistemas informáticos. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Sobre todo en estos tiempos de pre y post pandemia, que hemos hecho algunos trabajos de revisiones remotas y hemos incluso abierto la posibilidad que algunos auditores estén trabajando desde su domicilio. Allí también hay unos riesgos y sobre todo son los riesgos de acceso indebido a la información y obtención ilegal de la información. Yo traigo como a colación cuando estos talleres online de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna comenzaron. Me acuerdo en una oportunidad donde nos hackearon el sistema. Por eso es que no estamos saliendo directamente a través de la plataforma de Google Meet o de Zoom, sino que estamos saliendo por nuestro canal de Instagram, por nuestro canal de YouTube. Ahora, también tenemos la norma 37301, que fíjense que nos habla de la gestión del cumplimiento. Y palabra más, palabra menos, nos señala que hemos mejorado las operaciones comerciales y la sostenibilidad de las operaciones. ¿Ustedes creen que esto no aplica para el sector público? Claro que aplica para el sector público. Proteger la reputación y la credibilidad de una organización. Si no, preguntémonos el tema lamentable de meses anteriores con el tema de PDVSA. Tomar en cuenta las expectativas de las partes interesadas. En este caso, nuestra población, son nuestros usuarios. Artículo 141 constitucional. Tomar en cuenta las expectativas de las partes interesadas, como les mencioné, demostrar el compromiso de la organización, aumentar la confianza de los terceros. Y fíjense que termina la norma señalando minimizar el riesgo de que se produzca una infracción con los costos asociados y daños a la reputación. ¿Hoy qué creen que a pesar de que hemos tenido una limpieza en PDVSA y eso no tenemos duda alguna, el daño reputacional no está allí? Yo creo que sí. Ahora, el riesgo de auditoría, como les mencioné, es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente es la susceptibilidad de emitir una opinión, una aseveración importante sobre un asunto importante, asumiendo que no hay política. Y esto es básico. Muchas veces vamos a un sitio, como venimos de otro sitio, no hemos visto y no hemos documentado adecuadamente los procesos, y decimos que usted no está haciendo tal cosa. Ah, pero usted, señor auditor, usted se leyó los manuales, se leyó las normas, se documentó. El riesgo de control es esa declaración incorrecta que puede ocurrir en una aseveración que no pueda ser posible detectar por los mismos controles. Es decir, yo confío en los controles, doy una aseveración sobre los controles, pero el control falló. Y la última es el riesgo de detección, que no es otra cosa que me pase el elefante blanco y yo no me doy cuenta. Es decir, que el auditor no detecte un error
de exposición importante. Ahora, vamos en esta presentación a mencionar todavía los antiguos consejos para la práctica que van a ser derogados cuando sean emitidos las normas definitivas de auditoría que están en este momento terminando de proceso de ocultación. Pero les cuento, esta norma no varió, que es la norma 21.020. La guía de implementación dice, el auditor debe evaluar la adecuación de los procesos de gestión de riesgo. Si usted tiene que evaluarlo. El COSO del año 2017, y vamos a ver que hay un COSO también del año 2018, que es el COSO de sostenibilidad. Y tenemos otro COSO que acaba de salir apenas hace 2 meses, en mayo, que es el COSO de fraude. Acordémonos que la primera versión del COSO de fraude salió en el año 2016. Acaba de salir una versión de COSO en mayo de este año. Está en inglés, pero usted tiene la obligación de ver cómo tiene acceso a la información. Ese COSO 2017 me dice que yo debo comprender las operaciones desde el contexto externo al contexto interno, pasando por la cultura y mis partes interesadas. Debo ejecutar teniendo controles, políticas y tengo que tener comunicación y educación continua. Debo tener también examinar y monitorear para asegurarme del mejoramiento continuo. Y todo esto debe estar alineado ¿con qué, auditor? Con la dirección y los objetivos y la evaluación y el diseño. Entonces, vamos a ver que el costo y el riesgo de fraude tiene el entorno de control, la evaluación de riesgo, la actividad de control, la información y el monitoreo. Pero les pregunto, ¿este costo 2017 creen ustedes que sea antagónico con las normas generales de control interno? Pues no. Queremos dar un saludo a mi Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y a la directora de la Escuela Nacional de Fiscales, y también, por supuesto, a la auditora de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, al Instituto Nacional de Metrología, a la Universidad de los Andes, con nuestro formador a la cabeza, a los trabajadores de la SUNAI que hacen posible esta transmisión, a la Contraloría Municipal de Guacara, a la empresa de industrias electrónicas Orinoquia y por supuesto pedimos disculpas porque no hemos nombrado quizás a todos, pero dentro de la presentación vamos a tratar de ir haciéndolo. Fíjense que el beneficio de una gestión integral de riesgo tiene que ver con la anticipación de los eventos adversos, pero no vale que usted monte el proceso y simplemente lo deje allí, porque esto es un proceso que es un proceso continuo. Es decir, se debe prever, se debe diseñar, se debe actuar y se debe mantener. Quiero darles la fuente de esta lámina a PricewaterhouseCoopers, Apostólico y Asociado, una de las 4 grandes firmas, que fue la firma que en Vengas nos ayudó junto con Erson Young a montar el ejercicio. Entonces vamos a empezar a ver cómo nos vemos nosotros y cómo podemos ver el tema de los riesgos. Los riesgos se clasifican universalmente en 3 grandes grupos, en riesgos altos, medios y bajos. Y utilizamos los colores del semáforo para identificarlo. Y tiene una razón de ser, porque ¿quién no conoce el significado del rojo en un semáforo? El rojo en un semáforo significa cuidado, no puedes pasar. El amarillo, ¿qué significa?
hey, puedo cambiar a rojo, así que toma la previsión. Y el verde, ¿qué significa? Adelante, sigue. Básicamente, vamos a identificar los riesgos como altos, medios y bajos. Usted puede identificarlo con otra escala, como muy importantes, importantes, nada importante. Pero créame que universalmente se utiliza altos, medios y bajos. El marco de la auditoría confiable de Deloitte nos señala que para ser digno de confianza debo ser transparente, debo ser justo, debo ser robusto, debo tener confidencialidad, debo ser seguro y protegido y debo ser responsable y explicativo. Pero les cuento, para ser seguro y protegido, yo debo analizar los riesgos para adelantarme a un posible evento adverso. Entonces nosotros en Vengas, que luego pasó a ser PDB comunal, y en PDVSA lo trabajamos de la siguiente forma. Encuestas preliminares. Pero antes de llegar a la encuesta preliminar, lo importante es la cultura organizacional. Porque no puede salir el auditor, porque el auditor no es el dueño del proceso. Debe salir la máxima autoridad a establecer un equipo donde puede invitar al auditor, por supuesto, para que ese equipo lidere un trabajo de buscar la información de los cuadros medios y gerenciales. ¿Por qué los medios y gerenciales? Porque por supuesto se pueden ir a otros niveles. Pero créanme que con la opinión de los gerentes y de los directores generales, de los ministros, de los viceministros, es más que suficiente. Entonces, esta máxima autoridad debe llamar a conformar estos equipos. Y estos equipos van a diseñar una encuesta. Mi experiencia me dice que yo debo analizar la encuesta descomponiendo mis controles. Agarro una hoja de Excel y empiezo a anotar todas las actividades que se realizan en la organización, bien sea desde el punto de vista operacional, financiero, tecnológico, estratégicos o de cumplimiento. Vamos a verlo un poco más a detalle después. Y a esta lista, nosotros le vamos a agregar una lista de controles que podrían estar existiendo y controles que están existiendo. Y nos vamos a preguntar, ¿qué pasa si el control falla? Téngalo por ahí pendiente al oído. Luego vamos a tener talleres de trabajo en los cuales vamos a discutir estas encuestas y vamos a ver cómo es la forma que yo planteo de discutir estas encuestas. Y por supuesto, luego de los talleres de trabajo, viene el tema de clasificar y desarrollar el plan de acciones correctivas. No se vale aquí que nos caigamos a mentir. Si hay un elemento en el cual la organización está cojeando, digámoslo, porque para eso es el ejercicio. El ejercicio no es ni para cumplir con la SUDEBAN, ni para cumplir con la Superintendencia de Valores, ni para cumplir con la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, ni para cumplir con la Contraloría General de la República. Sí, estamos cumpliendo con ella, pero el ejercicio es para mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Y ese es el fin de la Contraloría. Y ese es el fin de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Más o menos se han llevado
tiempo para llevar a cabo este ejercicio. Por lo general, la mayoría de las organizaciones se llevan entre 1 a 2 años. Ahí estamos hablando del 44%. Y más o menos el 31% se lleva 1 año. Y hay algunos que incluso se llevan hasta 5 años, que es el 13%. Y de 3 a 4 años se llevan el 12%. Entonces no se preocupe, señor auditor, si en su organización comienzan el ejercicio y le dice, mire, tiene que terminarlo en un mes. No se caiga mentira. Es un ejercicio que la primera vez no lo va a sacar en un mes. Porque tiene que ver con escuchar a las partes interesadas. Sentarse con las partes interesadas. Analizar los elementos que podrían poner en riesgo cada una de las actividades. Y diseñar incluso después los controles adicionales que el ejercicio nos dice, hey, cuidado, debemos mejorar estos controles. Entonces, fíjense, aquí el señor Gmail me eliminó parte de la encuesta, ¿no? Pero nosotros lo hicimos en PD Comunal y en PDVSA. También saludo a la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, a su equipo de control de seguimiento y a su auditor interno que acaba de ser nombrado, ¿no? Y a su presidente, mayor general Aldana. Entonces, primero que nada, vamos a tener la tipificación del riesgo. Luego vamos a tener la probabilidad de ocurrencia, la calificación del riesgo y los comentarios y opiniones. Esto que le estoy mencionando no necesariamente tiene que ser así. Usted puede decir, bueno, yo la probabilidad o frecuencia de la ocurrencia quiero también agregarle tales elementos. Y por supuesto, en el impacto debo manejar algunos elementos. En el impacto nosotros manejamos elementos bajos, altos y medios. Entonces, básicamente, después que uno se reúne con las partes interesadas, les cuento que no es el auditor el que lo hace, son las partes interesadas, grafica los riesgos, ¿verdad? Aquí tenemos unos criterios de evaluación, en este caso son los criterios de evaluación de la empresa Industrias Ventanas de Venga, que nos habla cuando estamos en presencia de un fraude cometido por los empleados, pero lo más importante es cuando este fraude es cometido por la alta dirección, que es un poco el caso que nos acaba de pasar en PDVSA. Y con la probabilidad también tenemos unos criterios. No se preocupen por estas láminas, porque estas láminas luego van a ser compartidas con una mejor calidad, porque estamos viendo que tienen unos detallitos por los canales que siempre le mandamos la información. Entonces también vamos a tener el mismo nivel de jerarquización del impacto, lo vamos a tener en la probabilidad, porque vamos a trabajar con unas maquetas que me va a trabajar por un lado el impacto y por el otro lado la probabilidad. La probabilidad es que el evento adverso ocurra. Y este puede ser esperado, muy probable, no probable y leve. Entonces, posteriormente, en mi caso, yo no le llevo a la Junta Directiva ni a la ciudadana vicepresidente de la República una hoja de cálculo y un informe de 300 páginas para que no lo lea. Yo le llevo un resumen ejecutivo. Entonces, este resumen, estos riesgos pueden ser graficados.
Y entonces usted tiene que preocuparse por todo, por supuesto, pero tiene que meter el ojo, la lupa, en los riesgos que están en color rojo, los riesgos que están en el nivel de alto. Y los riesgos que están en el nivel amarillo son riesgos también importantes, pero que no son riesgos altos. Podrían convertirse en riesgos altos, pero no tanto así. Y los que están en verde son riesgos bajos. En nuestro caso, los riesgos bajos los analizamos no con la rutina anual, trimestral, semestral, sino que lo hacemos con una periodicidad más larga. Ahora bien, el desempeño es importante y usted con este ejercicio usted va a poder lograr el mejoramiento del desempeño e incluso puede verificar el cumplimiento del marco regulatorio, teniendo 3 escalas: el gobierno, la gestión y el aseguramiento. Ahora, la norma 26.000, como le dije, va a variar dentro de pocos días. Nos habla del resultado y es que el director ejecutivo de auditoría determina que el asunto no ha sido resuelto y cómo lo va a comunicar al consejo. Entonces, usted también tiene que analizar cómo se han analizado los riesgos y si hay alguna exposición importante. La matriz FODA nos habla de oportunidades y estas oportunidades se consolidan, con la fortaleza se consolida, las oportunidades se aprovechan, las habilidades se minimizan y las amenazas se reducen. Ya me están haciendo señas de que nos queda poco tiempo. El COSO 2017 nos habla de la cultura de gobierno, la estrategia, fijación de objetivos, la actuación, el repaso y la revisión y la información y comunicado. Tienen los mismos 5 elementos. Pasamos del COSO 2013 de 8 elementos nuevamente al COSO 2017 con 5 elementos, pero con 20 principios. No lo vamos a leer por un tema de tiempo, ustedes lo tienen allí en la presentación. Pero fíjense que los objetivos del negocio están relacionados con el riesgo y la cultura organizacional. ¿No nos ha pasado que hemos llegado a sitios que dice, oye, pero aquí no cumplimos nada o no hay cultura de control? El establecimiento de riesgo de la ejecución, el desempeño de la gestión de riesgo y el monitoreo corporativo. Esta es una norma que ustedes pueden acceder a ella a través de la página www.coso.org. Lamentablemente está en inglés, pero actualícese, señor auditor. Entonces, el auditor interno puede agregar valor focalizándose en los asuntos importantes y cambiando prioridades. Mire, por supuesto que usted puede hacer un arqueo de caja, arqueo de caja chica. Pero si la caja chica es de 300 bolívares, ¿es esto importante? Ah, bueno, quizás sí, porque de repente tiene una rotación de 3.000, 4.000 veces en el año. Pero enfóquese en lo importante. Incluso cuando evalúa el examen de la cuenta, enfóquese en lo importante. Agregue valor. Sí, auditoría interna se convierte en un elemento solo de cumplimiento, solo para cumplir con que aquí tengo el auditor interno. Y muchas veces nada más tienen la cajita del auditor interno y no tienen la cajita de determinación de responsabilidad y control posterior. O a veces tienen solamente esas 3 figuras: el auditor, control interno, control posterior. Pero a veces hay unidades de auditoría interna que tienen 50, 40, 80 trabajadores. Si no, preguntémosle a Gemblin cuántos auditores tienen CanTV. Pero entonces, vamos a pararnos aquí. Agregue valor. Preste un servicio. Que su informe de auditoría no solo diga lo malo, sino que agregue valor
diciendo cómo podemos convertir eso malo en algo positivo. Que de repente nos toca sancionar. Sí, es verdad. Pero ¿es lo más importante la sanción o la corrección? Ahí lo vemos con PDVSA. Más de 40 presos. Están sancionados. Pero el daño patrimonial de la República, ¿quién se lo repone? Y el daño de la derecha haciendo de eso una bandera política, ¿quién no lo repone? Entonces, agregue valor. ¿Dónde está el auditor interno cuando estas cosas pasan? No vamos a mencionar empresa o institución alguna. Tenga presente que debemos dar respuesta a los riesgos. ¿Cómo? Puede evadirlo o puede eliminarlo. También puede reducirlo o incluso puede compartirlo. Un ejemplo de riesgo compartido es cuando yo voy al mercado y adquiero una póliza de seguro, bien sea seguro patrimonial o un seguro de vehículo o un seguro contra incendio. Miren lo que acaba de pasar el traque. Incendio. Quizás estaban asegurados y el daño patrimonial no es tanto, pero a través de estas pólizas se puede transferir el riesgo. Igual con la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Y, por supuesto, también podemos decir, yo conozco el riesgo y lo acepto. Pero eso no lo dice usted, auditor. Eso lo dice el dueño del proceso, la administración activa. ¿Se puede? Me pregunta el abogado Luis Labrador, de mi querida unidad de auditoría interna del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. ¿Se puede aplicar un instrumento en la administración pública para evaluar el riesgo basado como sobre COSO 2017? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque cuando vemos las normas de auditoría de control interno, vemos que de su artículo 26 al 29, tenemos una copia textual del COSO 92. Ustedes dirán, bueno, pero usted me está hablando del COSO 92 y me están preguntando COSO 2017. Pero es que el COSO 2017, primero teníamos COSO 2013, que tenía 8 elementos, y luego tenemos COSO 2017, que se devuelve a los 5 elementos. Y son los mismos 5 elementos que la Contraloría General de la República menciona en las normas generales de control interno. Entonces, en el año 2015, COSO emitió un boletín que se llama Usando y aprovechando COSO a través de las líneas de la defensa. Las líneas de la defensa inicialmente eran 3, pero ya los estudiosos dicen que son 4, que son la gerencia activa, la gerencia supervisoria o de controles, el auditor interno y nuestros auditores externos y entes regulatorios. Aquí tienen una lista de posibles riesgos usados en Industrias Ventanas. Me atrevo a mencionarlos porque Industrias Ventanas ya está cerrada, cerró producto de la compra del Estado venezolano de la industria Vengas, y entonces ahí vemos que hay riesgo de gobierno, riesgo de planificación de los recursos, de iniciativas principales, de fusión, adquisición y venta de activos, en el parte estratégico de la dinámica de mercado, en la comunicación con los inversionistas, la cadena de suministro en el caso de las operaciones, recursos humanos, tecnología e información, en los activos físicos como tal, ¿no? En el área de cumplimiento, el tema de la ética, muy importante. En el área regulatorio, por supuesto, todo el marco legal. La parte de mercado, en el área financiera, el mercado. En el caso de las empresas del sector público, no es tanto el mercado, sino es el servicio público que se presta, la liquidación de créditos, la contabilidad, el reporte, la gestión impositiva, la estructura de capital. Ya nos queda poco tiempo. Vamos terminando con este elemento.
mantente actualizado. Presento la portada de la guía de fraude, de riesgo de fraude, emitida por COSO, está salida del horno de mayo de este año, la cual está una versión en español, por ahí está rodando, gracias a Rafael Vicente Delgado Enríquez, quien también nos sigue, le dando un mensaje, y a el compañero Luis Cabrera, que nos sigue desde Argentina, desde Costa Rica. Eduardo Cabrera. Eduardo Cabrera. De verdad, gracias por ayudarnos a traducir esta guía de riesgo de fraude, en la cual en este equipo también yo participé. También vemos este libro de administración de riesgo de terceras partes de Linda Champan, que es un material de referencia. A veces nos quedamos en una norma y a veces la norma no nos explica tanto cómo es la cosa. Y les cuento que es mucho más barato que lo que pagó Industria Ventanas a PricewaterhouseCoopers y a Ernst Young. Son libros que cuestan entre $90 y $150. Lamentablemente están en inglés, pero estamos obligados a estudiar el idioma, ¿no? Nos sigue desde su casa por un tema de que no pudo conseguir quien cuidara a Lucy, el coautor del libro de Administración de Riesgo RM y la auditoría interna, Rafael Vicente Delgado Enrique, auditor interno certificado, examinador de fraude certificado, contador público, especialista en finanzas. Terminamos con esto. Recuerda, muchas veces en nuestros informes vemos algunos aspectos puntuales de la organización. Pero muchas veces, detrás de ese informe de auditoría, créanme que se pueden encontrar situaciones que podrían generar mayor nivel de preocupación por la gerencia. Es decir, pudiéramos tener problemas mucho más grandes de los detectados en la auditoría. Quiero también saludar al auditor del Banco de Comercio Exterior, compañero Magallanes. Saludos, Magallanes, te debo el curso. Vamos a ver cuándo lo hacemos allí. Lo vamos a hacer con un poquito más de calma, un poquito más de tiempo. Ponle fecha, Magallanes. Y con esto terminamos esta conversación del día de hoy. Por supuesto, quedando a las órdenes para abrir las preguntas y respuestas. Si no tenemos la respuesta, nos documentamos y la traemos. Queremos darle de nuevo, antes de dar las gracias a alguien, yo quiero que mis amigos y colegas auditores se unan en la cadena de oración para pedir por la salud de nuestra abogada de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, María Landaeta, quien lamentablemente en este momento se encuentra pasando una situación delicada de salud. También pedimos por la salud del compañero Ángel Heredia, que acaba de tener un percance en una moto y tener una fractura de clavícula. Pedimos también por todos los que están enfermos y sobre todo porque nos dé la sabiduría y la inteligencia para hacer nuestro trabajo con la mayor
fortaleza, el mayor nivel de asertividad, que nuestros informes sean constructivos y no destructivos. Por supuesto, cuando nos toca meter el ácido y establecer sanciones, no queda de otra, hay que establecerlas. Pero les pido también por todos ustedes. Quiero también agradecer a dos personas. A Laura Guerra, anterior Superintendente Nacional de Auditoría Interna, presidente de FOGADE y el Fondo Nacional para el Desarrollo, FONDEN. Y por supuesto, a quien hace posible esta actividad, mi amiga Narki Martínez, mi especialista Narki Martínez. De verdad, como profesor universitario, me honro en de llamarla mi alumna predilecta. Y por supuesto a todos los que detrás de la cámara